¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Ateísmo Colombiano. Hoy les tengo un video muy importante y una refutación que le tengo que hacer a este señor pastor que se llama Luis Terán, creo que él es de Estados Unidos, pero tiene unos sesgos cognitivos y un fantasmita aterrador que aún no lo sabe. Bueno, vamos, aquí está el video, aquí lo pueden ir a ver, esta es la captura que para que vayan y lo vean, es un short y es algo como con la apuesta de Pascal, vamos a verlo. Bueno, José Luis Terán, tú dices que en la apuesta de Pascal eso es una falla argumental de unos cálculos mal sacados de cuenta. Tú sabes que en tu cristianismo existen muchas derivaciones de varias creencias del mismo cristianismo, donde existen un montón de cosas que tienen interpretaciones diferentes. ¿Cuál de todas de esas tú dices que es la verdadera? Además que tú dices que la tuya es la verdadera, pero ¿cómo lo puedo saber? Tienes que, con tu palabra, yo no te puedo creer. Tienes que decirle a ese mismo Jesús al que tú te refieres que venga y me lo diga de frente. Eso va a ser imposible. Por otro lado, te cuento, querido pastor, Jesús, el nombre Jesús, no existió en la época de los hebreos, ni tampoco de la época de los romanos cuando estaba el ave César que se llamaba Tiberio. Te cuento una cosa, el nombre real del sujeto que tú mencionas solamente era un hombre que tenía unos ideales que estaban en contra de ese imperio romano que estaba atacando a Jerusalén y a esa parte de Palestina. ¿Sabes cómo se llama en realidad? Josué, no Jesús. Josué, hijo del carpintero José. O sea que estás creyendo en otra persona que se llama Jesús o Joshua, no lo sé. Pero en realidad se llama Joshua ben Joseph. Josué, hijo de José. Estás creyendo simplemente, además, este personaje sí existió en su época, pero como hay muy poquitas evidencias, muy poquitas evidencias, sí pudo haber existido ese hombre, pero ese hombre, al hippie judío que tú crees, ese se llamaba Josué. Ahí está el problema. Puedes tener una vida muy plena, sí, la puedes así, pero hay un error muy garrafal en la parte tuya. Vives autoengañado. ¿Cómo sabes tú que después de morir vas a estar en un paraíso celestial o vas a ganar algo? Si no lo has probado, demuestra que existe tal cosa. Hasta el momento hay estudios muy limitados que se han hecho sobre la conciencia humana. Obviamente nuestro cerebro, nuestra conciencia puede de alguna forma no sobrevivir, sino que cambia a un estado cuántico, ya porque nuestro cerebro tiene electricidad, tiene partículas y todo eso, y gracias a la ley de la conservación de la energía, estas partículas sobreviven. Pero ¿cómo? No sabemos ni siquiera si nuestra conciencia queda permanente después de morir, intacta, así como estamos nosotros. No tenemos ninguna respuesta acerca de eso. Y ahora tú dices que después de morir nos vamos al infierno. ¿Y cómo también sabes que eso existe? Te cuento algo. En tu propia Biblia, Hashatán es un ángel que ronda por todo el planeta viendo los desastres que hacen los mismos humanos más terroríficos y más sanguinarios. En la cultura hebrea, Hashatán es un ángel que solo tiene un poder nada más que es ir a acusar, toma nota de lo que pasa
y lleva esa acusación a ese Dios en el que tú crees, en el Dios de Abraham o de Israel. Ese Dios toma y es el que juzga, pero no es omnisciente. Él debe saber todo. Pero en este caso, ese mismo ángel que es así, pues que guía, que da esa acusación, no tiene poder ni siquiera para torturar, solamente tiene ese poder. ¿De dónde sale entonces esa idea de la serpiente del Génesis? O del Apocalipsis, que ya se convierte en un monstruo de 7 cabezas y un montón de cosas terroríficas, de puro, eso es hasta un cuento de terror, pero en forma de la Ilíada. Hasta Cancerbero aparece, pero con 7 cabezas. ¿Entiendes? ¿De dónde sale esa idea de la serpiente en el Génesis si Hashatán es un ángel acusador que vaya acusa eso? Lucifer, en este caso, es un lucero, una estrella caída, que se refiere nada más hoy en día a Venus, que aparece como un lucero en las madrugadas. Ahí está ese problema. Demonio o daemon significa conocimiento y sabiduría. ¿De dónde diablos saca tú esa idea de Satanás con cuernos y con cola? Te cuento algo. Constantino, en la época cuando empezó esos cristianos a crecer y a crecer y a crecer de tal magnitud que eso en el Imperio Romano se volvió una locura. Para poder calmar esa situación que estaba ya, no tuvo otra alternativa que Constantino convertirse a esa religión en la que tú crees. ¿Qué pasó? Para evitar para poder extender el cristianismo por todo el mundo, tuvo la estrategia de convertir al dios Pan, inclusive al dios Fauno, como si fuera la misma representación del mal, del mismo cristianismo, con cachos, con patas de cabra y el Baphomet. También para empezar digamos, a dañar la imagen de muchos paganos en ese entonces, como los celtas, como los germanos, inclusive la misma, para tirar a la basura el panteón romano de los dioses, o sea, su propia cultura, y adoptó este cristianismo en ese entonces. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué problemazo? ¿Qué fantasma? ¿Qué Gasparín? Tenés que resolver esto como sea, lo antes posible. No sé cómo lo vas a hacer, porque hasta el momento yo no he visto a nadie que lo haga. Estás creyendo una mentira, puedes tener una vida muy fabulosa, te felicito y todo, pero vivís autoengañado. Vos crees solamente por un premio, tenés algo por un interés, vos no crees de verdad. Y eso que yo soy ateo. Estas mismas razones fue porque yo 10 años de mi vida estuve reflexionando, inclusive después de un estatus epiléptico que casi me cuesta la vida. Y de esto, desde el 2008 hasta que llegué a esta conclusión. Y no es porque odie a tu Dios, ni odie a los cristianos, ni nada de eso. Yo también he tenido una vida plena. Ahora, ¿tú qué harás? Además, te cuento otra cosa. Se te olvida que existen otras culturas distintas. Los hinduistas, los sintoístas, los budistas, todas esas religiones, inclusive los mismos indígenas de aquí del Amazonas, inclusive en tribus de aborígenes por allá en Papua y Nueva Guinea, también tienen su panteón de dioses, sus infiernos y todo eso. Tú estás condenado al infierno de esas otras culturas. Puedes decir lo más verdadero, pero si yo te pongo aquí al lado a un musulmán o a un hinduista, ustedes se van a decir que ustedes se van a condenar al infierno. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Tienen la razón. No se van a condenar. Simplemente no tienen la razón.
Perdiste.